Entonces, si a mí en este ejercicio me piden intersecciones con los ejes, pues intersección con y sale inmediato, ¿verdad? Cambio las x por 0. 16 sobre 81 a la 0 por 2 tercios a la menos 2 por 0 menos 4 novenos, pues cualquier cosa a la 0 da 1. Menos 2 por 0 pues es 0, entonces también va a ser un 1. Menos 4 novenos, eso es un 1. Menos 4 novenos, 1 es 9 novenos, entonces va a dar 5 novenos como resultado. La intersección sería 0,5 novenos. En cuanto a la intersección con x, pues igualamos a 0, ¿verdad? Entonces nos queda 16 sobre 81 a la x por 2 tercios a la menos 2x menos 4 novenos igual a 0. Entonces, si yo quiero resolver este ejercicio, ¿cuál sería mi primer paso? Chicas, paso número 1 en intersecciones con los ejes. Podríamos pasar la fracción que está negativa al otro lado del igual. Exactamente. Recuerden que no necesariamente siempre hay que seguir los mismos pasos. Uno puede cambiarles un poquitito el orden, pero siempre quiero un valor al primer lado del igual y otro valor al otro lado. Entonces me sirve pasar el 4 novenos. Ahora, las bases. Tienen que tener muy claro esos pasos. Traté que en la presentación quedara muy claro los pasos a seguir. Entonces, es importante tener una ficha con esa información, ¿verdad? Yo necesito que todas las bases sean lo mismo. O ese es mi objetivo, porque puede ser que no lo logremos. Pero mi objetivo es tratar de llegar a bases iguales. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Empezamos a factorizar los números. Yo puedo factorizar 16. ¿A qué me refiero? Puedo empezar a buscar todos sus divisores. 16 tiene mitad, que es 8, que tiene mitad, que es 4, que tiene mitad, que es 2, que tiene mitad, que es 1. Entonces, eso quiere decir que 16 se puede ver como 2 a la 4. De igual forma con el 81. 81, pues no tiene mitad, pero sí tiene tercera. La tercera de 81 es 27, que tiene tercera, que es 9, que tiene tercera, que es 3, que tiene tercera, que es 1. Eso quiere decir que 81 se puede ver como 3 a la 4. De igual forma con el 4, que es 2 a la 2, y con el 9, que es 3 a la 2. Entonces, ese proceso hay gente que necesita hacerlo, así como yo lo puse explícitamente. Hay otros que lo hacen a mente, hay otros que lo hacen con la calculadora, pues depende de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que esto lo puedo ver como 2 a la 4 sobre 3, perdón, a la 4 a la x por 2 sobre 3 a la menos 2x igual a 2 a la 2 sobre 3 a la 2. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Perdón? Se multiplican los exponentes. Se multiplican los exponentes. Lo que pasa, por ejemplo, con esta de acá, es que si ustedes ven, el 2 está elevado a la 4 y el 3 también está elevado a la 4. Entonces, si ustedes se fijan en sus leyes de potencias o leyes de exponentes, hay una propiedad que dice que a la b a la n es lo mismo que tener a la n sobre b a la n. Nada más que pasa algo curioso, nosotros tenemos algo así. Tenemos el 2 a la 4
sobre 3 a la 4. Y si yo le aplico esta propiedad, pero para la otra dirección, eso quiere decir que lo puedo ver como 2 sobre 3, todo a la 4. Para poder hacer eso de multiplicar exponentes. Porque si no, está raro que en el denominador hubiese un 4 y en el denominador hubiese un 4. Eso quiere decir que esta expresión la puedo ver como 2 tercios a la 4 elevado a la x por 2 tercios elevado a la menos 2x igual a, y aquí puedo aplicar la misma propiedad. El 2 está elevado a la 2 y al mismo tiempo el 3 está elevado a la 2, entonces lo puedo ver como 2 tercios a la 2. Teniéndolo así, ahora sí puedo multiplicar exponentes. Pero ¿cuáles exponentes? ¿Cuál es la propiedad que me permite a mí multiplicar exponentes? Pues solamente la que me da un exponente con exponente. A a la m elevado a la n, eso es a a la m por n. Eso quiere decir que en el único lugar donde yo puedo multiplicar exponentes es aquí, nada más. Entonces, eso quiere decir que tenemos un 2 tercios a la 4x por un 2 tercios a la menos 2x igual a un 2 tercios elevado a la 2. Ahora, ¿qué podemos hacer? Sumar los exponentes de las fracciones que se están multiplicando. Exactamente, ahí estamos usando otra propiedad más que nos dice a a la b por a a la c es lo mismo a la b más c. Se suman exponentes y las bases se multiplican. Eso quiere decir que nos va a quedar 2 tercios a la 4x más menos 2x igual a 2 tercios a la 2. Eso quiere decir que 2 tercios a la 2x es igual a 2 tercios a la 2. ¿Y qué es la ventaja? ¿Qué podemos hacer ahora? Eliminar esas fracciones. Exactamente, hasta el momento en que ustedes tienen una base igual a otra base y son valores idénticos, entonces los pueden cancelar. Quedando entonces que 2x es igual a 2, entonces x vale 1. Y tenemos que nuestra intersección es 1,0. Nos están pidiendo que determinemos el dominio máximo y el conjunto donde n de x es menor a 0, menor o igual a 0, mayor a 0 o mayor o igual a 0. Y nos dan la función n de x con esa forma. De hecho, voy a pasármelo a una nueva página para que tengamos suficiente espacio. Okay. Entonces, vamos a ver. ¿Cuál es el paso número 1 cuando nos piden signo de la función? Vean que aquí en ningún lado viene la palabra signo. Ustedes tienen que saber que nos están hablando de signo cuando vean el símbolo de mayor a 0, mayor o igual, menor, menor o igual, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, primero nos están pidiendo el dominio máximo y luego el conjunto. Entonces, empecemos por dominio máximo. ¿Cómo saco el dominio máximo de esa función? ¿Qué tipo de funciones vemos que estén involucradas?
Hay radical, racional y polinomial. Radical de índice 3, racional y polinomial. Entonces, por ser radical de índice 3 no me interesa porque el dominio es R, por ser polinomial no me interesa porque el dominio es R, pero por haber racional yo necesito R quitándole las restricciones. Entonces, este es el único caso que debo de analizar. Esa va a ser mi dominio máximo. Entonces, buscamos las restricciones. ¿Cómo buscamos las restricciones? Donde el denominador se hace 0. Entonces tomamos el denominador y lo igualamos a 0 y nos damos cuenta que aquí la x vale 3 o x vale menos 1, ¿verdad? Me parece que es así. Ajá. Lo podemos revisar con de 5,3, ¿verdad? Entonces, ya teniendo las restricciones, yo sé que el dominio máximo de la función n sería todos los reales quitándole el 3 y el menos 1. Ok. Ahora sí, vamos con la parte de signo. El conjunto de todos los elementos del dominio, tal que la función sea menor a 0, menor o igual a 0, mayor a 0 o mayor o igual a 0. Entonces, ¿cuál es el paso número 1 para determinar el signo? Factorizar. Factorizar. Entonces, vean que el numerador pues es una raíz cúbica y ya adentro tiene una lineal. Y recuerden que cuando factorizamos, el objetivo es que todo quede lineal o cuadrático irreductible. Ya sabemos que el denominador tiene ceros 3 y menos 1. Si yo hago la inspección, nos da que sería x menos 3 por x más 1. Entonces, ya factorizamos. Ahora, ¿qué sigue? Ver raíces y restricciones. Exactamente. Entonces, pues va a depender de ustedes si hacen cada proceso por separado para ver los números que son raíces o restricciones, o los sacamos inmediatamente de acá. Por ejemplo, en el numerador paso el 3 a restar y luego el 2 a dividir. Entonces yo sé que menos 3 medios es una raíz. Y yo ya sé que 3 y menos 1 son restricciones. ¿Ok? ¿Qué sería el siguiente paso? Hacer el cuadro. Hacer el cuadro. Entonces, vamos haciendo el cuadro. Yo siempre voy a poner cada uno de los factores. 2x más 3, x menos 3, x más 1 y n de x. Okay. Y siempre voy a poner de menos infinito a más infinito, a menos que el dominio diga otra cosa, pero vean que el dominio es R quitándole ciertos valores, entonces por ser R yo tengo que ponerlo de menos infinito a más infinito. Y voy a acomodar en orden creciente los números que van a ir entre menos infinito e infinito. No he visto, digamos, nuevamente la parte de los exámenes de ustedes, pero por ejemplo en el otro curso que yo doy, hubo gente que pone los datos de aquí desordenados. Entonces, por ejemplo, si tienen el menos 3 medios, el 3 y el menos 1, llegan y ponen primero el menos 1, luego el menos 3 medios y luego el 3. Y ya eso les cambia todo. Entonces ya la tabla no empieza a calzar. Tienen que ser muy cuidadosos y revisar que están colocando los números correctamente.
pues obviamente el mayor ahí es 3. Luego, entre menos 3 medios y menos 1, ¿cuál tengo que poner primero? Recuerden que acá yo tengo que pensar al revés. Voy a empezar por los números más grandes negativos y voy a ir bajando. Menos 3 medios es menos 1.5. Entonces va primero menos 3 medios y luego el menos 1. Son cuidados por ahí hay que tener. Entonces yo sé que este es un 0, sé que esto es una restricción y sé que este otro es una restricción. Entonces en mi respuesta final yo tengo que respetar eso. A veces usan puntos abiertos, a veces usan doble raya, ¿verdad? Dependiendo del profesor o dependiendo del libro de texto. A mí me gusta usar punto abierto y punto cerrado. Siento que es más familiar, pero bueno, cualquier opción es adecuada. Ahora, ustedes tienen varias opciones para rellenar esa tabla. Y ya un poco lo hemos visto cuando trabajamos valor absoluto. ¿Qué es lo que pasa? Pues la forma más rudimentaria, pero que yo me voy a garantizar que estoy haciendo las cosas bien, es probando valores. Entonces yo puedo probar un valor entre menos infinito y menos 3 medios, por ejemplo, menos 2, y completar la primera columna. Y casi que con completar la primera columna ya puedo completar las demás. Luego, hay otras reglas que implícitamente las hemos ido viendo. Por ejemplo, si mi expresión es lineal, ya hemos visto ciertas características. Por ejemplo, si la X viene multiplicada por algo positivo, entonces va a empezar menos, menos y después del punto se va a hacer más. Si la X viene negativa, va a empezar más, más y después del punto se va a hacer menos, menos. No sé si ya habían logrado interiorizar esa regla. De cuando trabajamos valor absoluto. Luego hay otras reglas. Por ejemplo, si yo tengo una raíz de índice par, yo sé que esa raíz de índice par va a ser siempre positiva. ¿Por qué? Bueno, positiva o cero. ¿Por qué? Porque las raíces de índice par no aceptan negativos adentro. Entonces, si yo solamente tengo valores positivos y le saco raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, pues me va a seguir dando positivo. Entonces, las raíces de índice par siempre son positivas, a menos que traigan un menos adelante. Por ejemplo, que venga menos raíz de x menos 1. En este caso, esto siempre es algo positivo y por el menos de adelante, entonces daría siempre negativo. Otro ejemplo que ayer estuvieron preguntando es cuando yo tengo un valor absoluto. Si yo tengo un valor absoluto, por definición, siempre es positivo. No me importa sacar el valor absoluto, me interesa nada más identificar el signo que tiene. Entonces, si yo tengo un valor absoluto, por definición es positivo. Entonces, yo ya sé que en toda la fila puedo poner que es positivo. Otra regla, por ejemplo, si yo tengo cualquier expresión polinomial con exponente 3, con exponente 5, con exponente 7, puedo trabajarlo como lineales, se comportan igual. Entonces, si yo tengo un polinomio con un exponente impar, se trabaja igual que las lineales. Y si yo tengo un polinomio elevado a un número par, cualquier cosa elevada a la 2, siempre es positivo. O sea, hay varias reglas que si yo me las aprendo, pues
sale más fácil. Lo difícil es empezar a aprenderse todo eso. Yo esto no lo hago de memoria, sino que es una cuestión más de conocer las funciones. Si yo conozco la función, este tipo de características me van saliendo más sencillas. O todo esto se resume a probar un número y ya con eso rellenar la tabla. Pero hay gente que le gusta usar números o hay gente que le gusta usar las reglas. Entonces, eso depende de cada uno de ustedes. ¿Qué otra regla? No, yo creo que por ahí andan. Bueno, las de las cuadráticas irreductibles. Ustedes tuvieron que haber visto ayer o anteayer que cuando yo tengo una cuadrática irreductible, pasa algo interesante. Ella siempre es positiva o negativa dependiendo del signo que tenga la A. Recuerden que las cuadráticas irreductibles son de la forma ax a la 2 más bx más c, donde yo no puedo factorizar. Lo que sucede es que si no es factorizable, quiere decir que no interseca al eje X. Entonces solamente tiene dos posibilidades, o estar por encima del eje X o quedar por debajo del eje X. Entonces, si ustedes ven, aquí siempre es positivo y aquí siempre es negativa. Entonces, ¿cómo sé yo de una forma muy sencilla si siempre va a ser positiva o negativa? Me fijo directamente en el signo de A. Si A es mayor a 0, fijo la cuadrática irreductible va a ser siempre positiva. Y si el A es menor a 0, la cuadrática irreductible siempre va a ser negativa. Aunque también, repito, todo esto se puede hacer probando valores. Entonces, este resumencito que les acabo de hacer, a mí en lo personal me parece bastante importante. Y esto de signo de la función, ustedes sí o sí lo van a utilizar en cálculo. ¿Por qué? Porque se usa para graficar. Entonces va a ser muy importante que aprendan bien a hacer tablas de signos. Me preguntaba una compañera, no sé si está por acá, si hay alguna otra forma. Yo estaba investigando y, por ejemplo, hay gente que lo que hace es que escribe la recta numérica y va probando valores y con eso puede sacar la solución. Pero repito, para cálculo tienen que hacer tablas, entonces prefiero que lo hagan por tablas. Sí, que sepan que por ahí, si ustedes buscan en YouTube signo de la función, pueden encontrarse como otros métodos. Bueno, otro método. Pero, repito, este es importante porque lo van a necesitar en cálculo. Entonces, mi recomendación es que lo trabajen por tabla. Entonces, vamos a ver. Si yo me baso con el resumen, entonces, yo tengo una raíz cúbica. Lo puedo ver como un polinomio elevado a un número impar. Un tercio lo puedo relacionar con un polinomio impar. Entonces lo puedo trabajar como una lineal. Y si lo trabajo como una lineal, tengo que la x es positiva, entonces va a empezar menos y luego se hace más. Tengo una lineal que la x es positiva, entonces va a empezar menos y luego más. X más 1. X más 1, la x es positiva, es lineal, entonces empieza menos, más. Y ya luego, en esta última fila, hago el producto de los signos. Entonces, yo puedo ver para esta primer columna, menos 1 por menos 1 por menos 1, da 1 negativo, entonces me interesa nada más el signo. Yo, por ejemplo, lo que hago es emparejar los menos. Si logro hacer parejas, eso quiere decir que me va a dar positivo. Entonces, por ejemplo, yo agrupo estos dos, eso me da más, y me queda este menos solo, entonces es menos. Si no logro hacer las parejas es menos, si logro hacer las parejas es más. Aquí en la segunda columna, logro emparejar estos dos menos, entonces me da más. En la tercera columna me queda este menos onto, entonces sería menos. Y en la última columna son puros más, entonces sería más. ¿Ok? No sé, chicos, chicas, ¿cómo vamos hasta ahí?
Bien, profe. ¿Ok? Entonces, ya ahora sigue nuestra solución, que hay que recordar que yo lo único que voy a hacer es fijarme en la última fila, perdón. Entonces, yo puedo ver dónde es negativa y puedo ver dónde es positiva. Entonces, si el ejercicio me pedía las 4 cosas, me pedía ver dónde n de x es menor a 0, donde n de x es menor o igual a 0, donde n de x es mayor a 0 y donde n de x es mayor o igual a 0. Entonces, acá también hay ciertas reglas que debemos de manejar. Hay que saber muy bien que si a nosotros nos piden menor o mayor, siempre vamos a poner corchetes abiertos. ¿Por qué? Porque yo sé que en los números que yo encontré son valores donde la expresión se hace 0. Y aquí me están diciendo, ok, puede ser mayor o menor, pero no 0. Entonces, no puedo incluir esos valores que había encontrado al inicio. En cambio, si a mí me piden menor o igual o mayor o igual, entonces yo necesito poder ver si son raíces, los pongo cerrados. Y si son restricciones, los pongo abiertos. Entonces, por ahí es importante tener clara esa diferencia. Ahora sí, con eso ya ahora sí podemos concluir. N de x menor a 0. Eso quiere decir que me voy a fijar en los intervalos que marqué con amarillo. Vean que este primero, me fijo en los números de arriba, va desde menos infinito a menos 3 medios. Unión. Y el siguiente en amarillo es de menos 1 hasta 3. Y como me dice menor, yo sé que voy a poner todos abiertos. Menor o igual va a seguir siendo los mismos intervalos amarillos. De menos infinito a menos 3 medios, unión de menos 1 a 3. Pero como me acepta la igualdad con 0, yo tengo que respetar que las raíces van cerradas y las restricciones van abiertas. Bueno, los infinitos pues siempre van abiertos. El menos 3 medios va cerrado y el menos 1 y el 3 abiertos. El mayor a 0 sería el intervalo que está en celeste. Entonces sería de menos 3 medios a menos 1, unión de 3 a más infinito, y como es mayor, uso todos abiertos. Y mayor o igual sería los mismos valores, pero tengo que poner los ceros, las restricciones abiertas y las raíces cerradas. Entonces el menos 3 medios puede ir cerrado, el menos 1 iría abierto, el 3 iría abierto, infinito por definición siempre va abierto. Entonces esa sería nuestra solución. Vean que aquí pues hemos visto varias cosas teóricas que es importante como tener en mente. La idea normalmente cuando son clases presenciales es que ustedes todas estas reglas que yo les acabo de anotar en rojo, ustedes las fueran sacando como vayan haciendo ejemplos. El día de hoy decidí dárselas porque yo sé que a veces están más limitados de tiempo que lo que están normalmente. Pero repito, en teoría ustedes solitos tuvieron que haber como ido sacando ese tipo de reglas, porque son como generalizaciones que uno va haciendo a como va haciendo ejemplos. Y si tenemos este ejercicio y nos solicitan h de x mayor o igual a 0 y h de x menor a 0, pues tenemos que hacer el paso 1, que es factorizar, pero ya lo tengo factorizado. Esto es lineal, esto de adentro es lineal y esto de adentro es lineal. ¿Ok? Es cierto que pues hay otras funciones, la raíz cuadrada y el valor absoluto, pero aquí lo que nos interesa es la cuestión de signo. Entonces yo lo que necesito ver es si está factorizado. Ahora,
necesito sacar los ceros y las restricciones. Yo sé que esto se hace 0 en menos 6, yo sé que esto se hace 0 en 3 y yo sé que esto se hace 0 en 3. Entonces, ya ahora puedo proseguir con la tabla. En la tabla vamos a poner cada uno de los factores, x más 6, raíz de menos x más 3, valor absoluto de x menos 3. Ahora, y en este ejercicio nos daban el dominio y h de x. El dominio es que como en la instrucción no lo da, pero en la solución sí lo sacó. Ok, porque lo que pasa es que, ok, yo puedo llegar y poner aquí el menos 6 y el 3, que fueron los valores que me salieron, ¿verdad? El problema es que si nosotras analizamos el dominio de esta función, hay una parte que no me va a aceptar. ¿Por qué? Porque hay una raíz cuadrada. Entonces, si ustedes ven por la cuestión de dominio máximo, yo puedo llegar y decir, ok, hay una lineal, hay una raíz de índice par y hay un valor absoluto y hay una fracción. Por haber una lineal, el dominio es R, por haber un valor absoluto, el dominio es R, pero por haber una raíz de índice par, yo necesito que el subradical sea mayor o igual a 0, y por haber una fracción necesito ver cuándo el denominador se hace 0, ¿verdad? Para poderlo quitar. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente cuando ustedes se pongan a ver exámenes viejos, que yo espero que eso ustedes lo hagan, uno nota que el ejercicio puede ser que te diga cuál es el dominio máximo y que te pida el signo, o que esté dividido en dos partes, que te diga primero determina el dominio máximo y después determina el signo de la función. Entonces, en un caso como este, yo tendría que sacar primero el dominio máximo si no me lo dan. ¿Por qué pasa eso? Porque si yo empiezo a probar valores aquí, aquí y aquí, cuando pruebe, por ejemplo, el 0, no, todavía el 0 sí me da. Cuando pruebo más bien, por ejemplo, aquí el 5, yo lo cambio aquí, me va a dar error. Si ustedes cambian ahí el 5, raíz de menos 5 más 3, es raíz de menos 2 y eso es un número complejo. Entonces, en este tipo de ejercicios de signo, vamos a tener dos posibilidades, o que nos den el dominio o que nos pidan sacar el dominio. Entonces, vamos a ver un momento. Entonces, si yo quiero sacar el dominio de esa función h, yo necesito empezar a ver cómo debe comportarse la raíz y cuándo el denominador se hace 0. Yo sé que por la raíz, si me pongo a sacar el dominio, eso sería de menos infinito hasta 3 y el 3 cerrado. Y por ser fracción, el denominador es igual a 0, valor absoluto de x menos 3 es igual a 0, y eso se hace 0 cuando la x vale 3. Entonces, el dominio es de menos infinito a 3 abierto. ¿Qué quiere decir eso? Que está bien la tabla que yo saqué, pero vean que mi tabla va desde menos infinito hasta más infinito. Y el dominio de h me está diciendo que solo acepta de menos infinito a 3. Eso quiere decir que esta última columna tengo que tacharla porque aquí me causa error. ¿Ok? Que de hecho en los ejemplos habían visto algunos donde había que tachar la columna o que se ponía solamente parte de la tabla. Eso siempre va a pasar cuando el dominio máximo esté restringido. ¿Ok?
Ahora bien, vamos a ver la cuestión de los signos. Y bueno, esta parte es importante. Con que un valorcito de error, yo tengo que cancelar toda la columna. Eso es muy importante. Yo sé que x más 6 se hace 0 en menos 6. Yo sé que la raíz se hace 0 en 3. Yo sé que el valor absoluto se hace 0 en 3. Y iría abierto por ser denominador. Entonces aquí iría cerrado. Y si yo tengo abierto y cerrado, tengo que ponerlo abierto. Eso es importantísimo, porque si es restricción, pues va a seguir siendo restricción. Y ya luego completo con signos. Entonces, este viene negativo, luego se hace positivo. La raíz cuadrada, por definición, siempre es positiva. Una de las reglas que pusimos ahora. El valor absoluto, sin importar cómo salga lo de adentro, siempre es positivo. ¿Por qué? Porque por definición un valor absoluto es una distancia, entonces debo de trabajarlo como un valor positivo. Aquí sería positivo, aquí sería positivo, aquí también sería positivo, aunque esa columna la quitamos, ¿verdad? Y ya puedo hacer la multiplicación, entonces aquí va a quedar menos y aquí va a quedar más. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Alguna consulta? Ok, entonces, como a nosotros nos pedían h de x mayor o igual a 0 y h de x menor a 0, pues entonces yo contesto con base a esto, ¿verdad? El h de x mayor o igual a 0 es donde es positivo o 0. Y h de x menor a 0 es donde dio negativa. Entonces, yo puedo concluir que h de x es mayor o igual a 0 de menos 6 a 3. Y el menos 6, acá debo de ponerlo cerrado y el 3 era restricción, entonces tengo que ponerlo abierto. Y luego, con respecto al otro, sería de menos infinito a menos 6 y ahí no dudo en cómo van los corchetes porque hablamos que menor y mayor van estrictamente abiertos. Ok, si tenemos esos dos ejercicios, estos dos son directamente teóricos. Si yo tengo la gráfica de la función a con dominio de menos 2a más infinito y con dominio de r, a de x es igual al logaritmo en base de 10 de x más 2 más 1, presenta una asíntota vertical cuya ecuación es x igual menos 2. Directamente la asíntota se ve de aquí. ¿Por qué? Porque la gráfica de la función logaritmo puede ser de esta forma o puede ser de esta forma. Pero la asíntota se mueve con respecto a cómo se mueva el dominio. Entonces, para la función base, logaritmo de x, la asíntota está en x igual 0. Y si yo tengo una base menor a 1, por ejemplo un medio, la asíntota está en 0. Y si ustedes se acuerdan, el dominio para la básica es de 0 a más infinito. Entonces siempre puedo ver la asíntota de aquí. Si la función se mueve, si el argumento cambia, el dominio cambia. ¿Por qué? Porque el dominio se ve desde el argumento. Entonces, si yo tengo que el dominio está empezando en menos 2, es porque la asíntota es en menos 2. Entonces, sí es cierto que la asíntota sea en x igual menos 2. Y hay que tener claro que en logaritmos la asíntota tiene que ser vertical. Ahora, en la pregunta L, a nosotros nos dicen la gráfica de la función w de 1 más infinito con codominio r, w de x es un logaritmo, presenta una asíntota horizontal. Yo ya sé que esa es falsa, porque la que tiene asíntota horizontal es más bien exponencial.
Entonces, es cierto que aquí yo tengo 1 y aquí tengo 1, pero no es la asíntota correcta. Entonces, esta sería falsa. Si nosotros tenemos preguntas que son de signo, hay como dos posibilidades, que dan el dominio y piden alguna de todas las posibilidades, ¿verdad? Desde x mayor a 0, etcétera. Cualquiera de las 4 o las 4. O puede ser que no dan el dominio y piden f de x mayor a 0 o cualquiera de las otras posibilidades. Entonces, si dan el dominio, ya ustedes saben que la tabla tiene que construirse con base a eso. Entonces hay como dos posibilidades. Que el dominio sea R, quitándole ciertos valores. Entonces ahí su tabla perfectamente puede ir de menos infinito a más infinito y trabajarla normalmente nada más poniendo puntos abiertos o puntos cerrados dependiendo si es raíz o restricción. Si el dominio que ustedes les dan es un intervalo, por ejemplo, de menos infinito a 3, como en el caso que acabamos de hacer, su tabla la pueden hacer desde menos infinito hasta más infinito, pero van a ver que van a tener que quitar toda la última columna y que al final les va a quedar de menos infinito a 3. Entonces, las tablas van a tener esas dos posibilidades, ser la tabla completa o ser como una parte, porque parte de las columnas se pueden cancelar. Eso es, dígame, si nos dan el dominio. Si no dan el dominio, mi recomendación es que al inicio lo saquen. ¿Por qué? Porque ustedes no saben si su tabla van a tener que hacerla desde menos infinito hasta más infinito o si van a tener que cancelar columnas. ¿Cuál es una buena forma de saber eso? Normalmente las tablas van a ir de menos infinito a más infinito. Las excepciones, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los tipos de funciones que a ustedes les obligan a quitar columnas? ¿Cuáles son los tipos de funciones que no tienen dominio R? O R quitándole algo. ¿En qué casos tenemos que cancelar columnas? Son dos tipos de funciones. ¿Cuáles son las dos problemáticas en este caso? Si ustedes revisan sus ejemplos, ¿en cuáles ejemplos es donde se ha tenido que cancelar columnas? Normalmente, chicos, cuando no dan el dominio y piden la función, hay que sacarlo, porque no siempre las tablas van de menos infinito a más infinito. Hay dos excepciones que tengo que tener especial cuidado cuando me topo esos dos tipos de excepciones. Una es cuando tengo raíces pares, como en el ejemplo que estaba más arriba, donde hay que quitar una columna. ¿Cuál columna? Donde la raíz me da error, que es donde la raíz tiene valores negativos adentro. Entonces toda la columna se debe de cancelar. Y hay otra excepción que está entre los últimos ejercicios resueltos que ustedes tienen en la práctica de la clase pasada, de los ejercicios formativos que vienen resueltos, que es cuando ustedes tienen logaritmos. ¿Por qué? Porque el logaritmo, recuerden que por definición, el dominio máximo del logaritmo es cuando el argumento es solo mayor a 0, no acepta valores negativos dentro del logaritmo. Entonces, los valores donde el argumento del logaritmo es negativo
se deben de tachar. Hay que quitar todas las columnas donde el argumento del logaritmo sea negativo. Entonces, es cuando ustedes tengan estos dos tipos de funciones, tengan especial cuidado con el dominio. Posiblemente se les da, si ustedes revisan exámenes viejos, cuando tienen algunas de estas, normalmente se les da el dominio máximo. Entonces ya ustedes pueden construir la tabla con base a ese dominio máximo. Pero si no lo dan, posiblemente les pidan como primer paso, determine el dominio máximo y ya después empezar a sacar la cuestión de signo. Entonces, para retomar, si ustedes tienen ejercicios de signo, fíjense muy bien si dan el dominio o si no dan el dominio. Si dan el dominio, genial, hacen su tablita perfectamente de menos infinito más infinito, pero recordar que si el dominio es un intervalo, pues hay alguna parte de la columna que hay que quitar. Y si no dan el dominio, depende, por ejemplo, si ustedes solo tienen involucradas funciones lineales y racionales, pues pueden hacer su tabla de menos infinito más infinito perfectamente. Pero si dentro de la función se topan raíces pares o funciones logarítmicas, siempre saquen el dominio, porque la tabla va a cambiar. La tabla la pueden hacer de menos infinito más infinito, pero parte de las columnas van a tener que cancelarse. Entonces, especial cuidado con esos dos tipos de funciones. Entonces, acá nos están pidiendo que para esta función determinemos en primer lugar el dominio máximo y luego la cuestión de signo. Entonces, si a mí me piden dominio máximo, pues empiezo a analizar los tipos de funciones que tengo. Pues tengo un 5, que un 5 es un número y un número no me afecta en nada, entonces el dominio es R, lo puedo ver como un polinomio. Tengo el x más 3, que es un polinomio. Tengo el logaritmo, entonces yo sé que el logaritmo tiene un especial cuidado, que es que el argumento tiene que ser mayor a 0. Tengo el x más 1 a la 2, que es un polinomio, y tengo la fracción. Entonces yo sé que en la fracción necesito R quitándole las restricciones, entonces necesito ver cuándo el denominador vale 0. Entonces, este está bien, este está bien, este está bien, nada más voy a analizar este caso y este caso. Entonces, yo tengo que garantizarme que el argumento sea mayor a 0, entonces x más 2 tiene que ser mayor a 0, x tiene que ser mayor a menos 2. Eso quiere decir que el dominio para el logaritmo es de menos 2 a más infinito. Y ahora en el segundo caso necesito garantizarme que el denominador sea diferente de 0. Entonces lo que hacemos es que lo igualamos a 0 y eso va a suceder cuando la x vale menos 1. Por lo tanto, el dominio de la función n es de menos 2 a más infinito, quitándole el menos 1. Ahora bien, si yo tengo eso, y ahora sí puedo empezar con signo de la función. Y el ejercicio explícitamente nos pedía la cuestión de dominio. Entonces tenía que empezar por ahí. Si yo no lo hubiese hecho, pues bueno, yo empiezo con mi tabla, ¿verdad? Supongamos que no hicimos la parte del dominio. Entonces yo empiezo a acomodar mi tabla. Recuerden que cuando ustedes tienen un número multiplicando, ustedes pueden escoger que si el número lo dejan solito o lo ponen con el primer factor. A mí me gusta dejar los números solos, pero repito, da igual si ponen el 5 como una fila o el 5x más 3 como una fila. No hay una única manera de hacer las cosas. Entonces, a mí me gusta poner el 5 solito. X más 3, logaritmo de x más 2 y x más 1 a la 2. Ok. Y yo sé que mi tabla va, si quiero la puedo hacer de menos infinito a más infinito, suponiendo que no hemos sacado el dominio. Y pongo todos los valores de interés. Los valores de interés yo sé que serían para este un 0,
Para este, yo sé que este logaritmo se hace 0 cuando la x vale menos 1. Si no lo veo, recuerden que puedo tomar el logaritmo, igualarlo a 0, y puedo despejar. Como yo no puedo igualar bases, pues tengo que aplicar la bicondicional. Entonces nos va a quedar 10 a la 0 igual a x más 2. Entonces 1 es igual a x más 2. Entonces menos 1 es igual a x. Vean que aquí utilicé la teoría de intersecciones de la función logaritmo. Yo necesito ver cuándo ese logaritmo se hace 0. Entonces igualo el logaritmo a 0 y despejo. Yo sé que ese logaritmo se hace 0 cuando la x vale menos 1. Y yo sé que este otro se hace 0 en menos 1. Entonces tengo dos valores, ¿verdad? 3, pero uno se repite. El 0 y el menos 1. Ok. Pero ¿qué pasa? El problema es que si yo tengo mi tabla de esta forma, en el momento en que yo empiezo a probar, me va a empezar a dar error, 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 y me voy a ofuscar y no voy a saber qué hacer. Y aquí ponemos el nombre de la función que era n de x. Okay. Para los logaritmos y para las exponenciales no hay como, bueno, sí hay reglas como las que hicimos anteriormente, pero son bastante complicadas porque hay que fijarse en la base, hay que fijarse si la x está positiva, si la x está negativa, son muchas condiciones. Entonces, si dentro de su tabla de signo hay un logaritmo o una exponencial, es mejor probar para evitarnos enredos. ¿Qué pasa si yo pruebo un valor entre menos infinito y menos 1? Por ejemplo, menos 3. En el momento en que ustedes hacen logaritmo de menos 3 más 2, les da error. Y se sofocan y no saben qué hacer. El detalle es que por eso es tan importante que saquemos el dominio. Porque entonces nosotros tenemos varios valores importantes. Tenemos el 0 que ya habíamos encontrado, el menos 1 que ya habíamos encontrado y el menos 2 que nos salió en el dominio. Ese valor también tengo que ponerlo en la tabla. ¿Por qué? Porque antes del menos 2, esto me va a dar error. Entonces, eso quiere decir que también tengo que poner el menos 2 y por el dominio máximo que ya sacamos, sabemos que desde menos infinito hasta menos 2 hay que quitarlo. Y ya ahora sí podemos empezar. El 5, pues el 5 siempre es positivo. El x más 3 se hace 0. Ay, ¿de dónde sale que? No. Ah, sí, me falta el x más 3. ¿Por qué puse 0? Qué curioso. Y nadie me corrigió. El x más 3 no se hace 0 en 0. El x más 3 se hace 0 en menos 3. Entonces, vamos a ver. Ahí, chicos, me equivoqué a la hora de despejar, ¿verdad? Que x más 3 no se hace 0 en 0, se hace 0 en menos 3. Entonces, aquí ya cambié la fila de arriba. Menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1. El menos 3 y el menos 1 eran los ceros que habíamos encontrado y el menos 2 es del dominio. Entonces, más bien teníamos que cancelar dos columnas. Desde el menos infinito hasta el menos 2. ¿Por qué? Porque el dominio va de menos 2 hasta más infinito. Entonces, todo lo que esté antes del menos 2 debe de ser anulado. El 5 no cambia de signo, el x más 3 cambia de signo en menos 3. El logaritmo, nosotros lo despejamos aquí arriba, el logaritmo se hace 0 en menos 1, entonces cambia de signo en el menos 1. Y el x más 1 cambia de signo en el menos 1 abierto por ser denominador. Entonces, el 5
sería siempre positivo. El x más 3 empezaría negativo y luego se hace positivo. El logaritmo, por definición, en el menos 2 iría abierto por el dominio máximo. Y ahí, chicos, es donde yo les sugiero, el logaritmo pues sí tiene reglas específicas para saber si empieza negativo o positivo, pero mi sugerencia es que prueben. Entonces, si yo tengo entre menos 2 y menos 1, yo podría probar, por ejemplo, el menos 1.5 y ver cómo sería este logaritmo. Empezaría negativo y luego sería positivo. Pero es que, como les digo, el logaritmo dependería de qué base tiene. Si empieza menos o más y menos. Entonces, por eso les recomiendo siempre probar. Y el x más 1 a la 2 está a la 2, entonces siempre es positivo. Entonces, eso quiere decir que esta columna da negativa y esta columna da positiva. Aquí iría punto abierto y aquí iría punto abierto. Por lo tanto, yo ya puedo concluir donde la función que era n de x es mayor o igual a 0 y donde n de x es menor o igual a 0. Y las otras van a ser iguales porque solo hay restricciones. Entonces la función sería mayor o igual a 0, de menos 1 a más infinito, y sería menor o igual a 0, de menos 2 a menos 1. Nada más. Si a mí me piden reescribir esa función como dos logaritmos y una constante, pues tengo que empezar a aplicar leyes para poderlo sacar. Entonces, cuando ya ustedes manejen muy bien esta materia, ya ustedes van a poder decir directamente que esto se puede ver como un tercio, logaritmo de x a la 2 más 1, menos un, vamos a ver ahí, un 100. El 100 se puede ver como un 10, me parece que es. Logaritmo en base a 10 de 100, sí, 10. Menos un medio logaritmo de x. Directamente sin necesidad de hacer ningún paso. Porque, por ejemplo, la compañera lo que me decía es que son ejercicios muy largos. Ah, no, mentira, no es un 10, son 2. La compañera lo que me decía era que eran ejercicios muy largos. En realidad no. Cuando ya uno empieza a dominar muy bien las propiedades, yo puedo pasar directamente a esto, sin necesidad de hacer ningún proceso, ningún cálculo. ¿Ok? Obviamente hay que manejar muy bien la teoría para poder hacer ese paso inmediato. Entonces, por ahorita ustedes tienen que ir haciendo paso a paso para aprenderse bien las propiedades y para poder en un futuro llegar a hacer ese cambio inmediato. Por ahorita pues empezamos con propiedad por propiedad. Entonces si yo tengo que m de x es igual a ese logaritmo, tengo que fijarme a ver qué primer propiedad puedo aplicar. Entonces recuerden que si yo tengo una división y no tengo como un exponente aplicando a todo, un número multiplicando a todo, puedo empezar separando esa división. Entonces, yo sé que por reglas de logaritmo, eso lo puedo ver como una resta. Ahora, aquí hay una multiplicación que no viene explícitamente, pero ahí está. Entonces, esa multiplicación la puedo separar como una suma. Por lo tanto, eso lo puedo ver como logaritmo de raíz cúbica de x a la 2 más 1 menos logaritmo de 100 más logaritmo de raíz de x, con el cuidado que este menos que tiene adelante afecta a todo el logaritmo. Entonces yo tengo que ponerlo entre paréntesis. ¿Por qué? Porque ese menos yo lo voy a distribuir y me va a cambiar signos.
Entonces, esa raíz cúbica la puedo ver como exponente 1/3 por ley de potencias, menos logaritmo en base 10 de 100 es 2. Y como distribuyo el menos, me va a quedar este logaritmo, pero aquí yo tengo un x a la 1/2, ¿verdad? Entonces me va a quedar logaritmo de x a la 1/2. Y como última propiedad, puedo bajar los exponentes. Y llegué a la solución. Vale 5 puntos porque se aplicaron 5 propiedades. Obviamente, el ejercicio sale tan largo a como yo manejo bien o no manejo bien las propiedades. Pues si voy haciendo una propiedad por una propiedad por una propiedad, me van a quedar de 5 pasos. Si yo manejo bien las propiedades, puede ser que me quede de 3 pasos o de 1 paso, que yo lo pueda sacar inmediato. Eso va a depender de cada uno. Ok, en un ejercicio como estos, si uno ya domina muy bien la parte de reescritura, ya debe de saber que la solución es 1/3 por logaritmo natural de x más 1 más logaritmo natural de 2 menos x menos logaritmo natural de 4x más 5 menos logaritmo natural de x. Esa sería la respuesta. No sé si habías llegado a esa. No, no llegué a esa. ¿Qué fue lo que hiciste? Agarré y convertí la raíz en 1/3, ¿verdad? Puse x más 1 elevado en 1/3. Ajá. Después el 2 menos x, el 4x más 5 y después el ln de x. Ajá. Ok, ahora. Agarré el ln, ¿verdad? Y los puse a sumar, ¿no? Entonces puse ln de x más 1 elevado a la 1/3 más ln de 2x menos ln de 4x más 5 y después era menos, ahí sí no sé qué hacer con el lns. Sí, es el Ahí, LN de afuera y el LN de adentro. sí, ahí me quedé porque no sabía qué hacer con el ln. Sí, nada más te queda un logaritmo dentro de otro logaritmo, eso puede pasar. Ah, ok. Y ahí te falta una propiedad, que es pasar el La de, tercio hacia adelante. ok, Ya llegas, ¿verdad? sí. Y luego la otra es de intersecciones. La H, me dijiste. Sí, Pues si yo saco la intersección con Y, cambio las X por 0 y me doy cuenta que esto me va a dar error, ¿verdad? ¿Por qué da error? Porque en el logaritmo estaría quedando algo negativo. Entonces, por eso es que sucede. Es por la cuestión del dominio. No hay intersección con Y. Y para la intersección con X, pues igualamos el criterio a 0. ¿Y qué pasa si tenemos esto igualado a 0? ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Qué pasa cuando yo tengo una única fracción igualada a 0?
Es que estoy pensando. Por eso mismo me quedé atorada, porque no sabía qué hacer. Ese es tema viejo. Lo vimos como la cuarta semana de clases. ¿Qué pasa si yo tengo un A sobre B igual a 0? ¿Qué hago para despejar? Paso B a multiplicar, ¿no? Exactamente, entonces me queda nada más A igual a 0. ¿Por qué? Ok. Porque 0 por B me da 0, entonces todo este denominador está dividiendo, lo puedes pasar a multiplicar por 0 y cualquier cosa multiplicada por 0 te sigue dando 0. Era aquello que habíamos hablado, que si tienes una única fracción igualada a 0, es lo mismo que tomar solo el numerador, porque el denominador se anula. Ok. Y ahí pues podemos aplicar la bicondicional porque tenemos un logaritmo igualado a un número, entonces yo no puedo igualar bases. Entonces recordar que aquí es una base 10, entonces bajo la base y le doy vuelta a estos dos y me va a quedar 10 a la 0 igual a x menos 2. 1, que es igual a x menos 2. Entonces la x vale 3. Ok. ¿Qué harías en ese caso? ¿Cómo empezarías? Buena pregunta. Tienes que tener a mano tu ficha de leyes de potencias y leyes de logaritmos. ¿Qué leyes deberíamos de utilizar? Ok. Mm, mm. ¿A qué ley se te parece eso? Ok, eso es todo lo que está en el paréntesis del argumento log, ¿verdad? Ajá. Ok. Entonces yo pasaría el x cuadrado enfrente del log. Exactamente. Hay una propiedad que te dice que A por logaritmo en base, bueno, no nos interesa la base de B, eso es lo mismo que logaritmo de B a la A, ¿verdad? Esa es la propiedad. Más bien que tenemos este lado y lo queremos llevar de esta forma. Entonces, vamos a tener un x a la 2 por logaritmo en base 0,1 de 0,1. ¿Y ahora? El 0,1 con el 0,1 se cancelan. Exactamente, porque el logaritmo en base a de A es 1. Entonces, todo esto de aquí es un 1 y x a la 2 por 1 es x a la 2 y ya hiciste el ejercicio.